Electrostática. Campo eléctrico. Antes de iniciar con el tema de campo eléctrico, vamos a cuestionarnos y hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué crees que pasaría si colocas una carga positiva pequeña cerca de una carga positiva grande y cerca de una carga negativa? ¿Cómo crees que se representa la región donde una carga ejerce una fuerza sobre otra? ¿Por qué algunas regiones tienen más línea de campo que otras? ¿En qué situaciones de la vida diaria crees que se manifiesta el campo eléctrico? Todas estas preguntas las vamos a descifrar en el siguiente apartado. Campo eléctrico. El campo eléctrico se define como la región del espacio en el que una carga eléctrica ejerce una fuerza eléctrica sobre cualquier otra carga que se encuentre en esa región. Su intensidad o fuerza depende de la magnitud de la carga fuente o muestra y de la distancia entre las cargas. Mientras más cerca esté una carga de prueba, mayor será la intensidad de campo eléctrico. Y mientras más lejos se encuentre esa carga de prueba, menor será dicha intensidad. Ahora, vamos a conocer qué es la carga prueba. La carga prueba se va a identificar con la letra Q minúscula y un 0. Y es un concepto teórico que se usa para medir el campo eléctrico en un punto. Teórico, es ideal. Su valor puede ser de 1 coulomb, aunque no está fijo. Puede tener cualquier valor, siempre que sea muy pequeña, para que no altere el campo eléctrico original o la carga muestra. La carga prueba siempre va a ser positiva, va a ser un protón. Intensidad de campo eléctrico. La intensidad de campo eléctrico es una magnitud vectorial que determina qué tan intensa es la fuerza que experimenta una carga de prueba colocada en un punto dentro de la región de un campo eléctrico. Su ecuación viene definida, o una de las ecuaciones viene definida de la siguiente manera. Intensidad de campo eléctrico es igual a la fuerza sobre la carga prueba. Conociendo sus unidades en el Sistema Internacional de Medida de la siguiente manera. Intensidad de campo eléctrico es igual a Newton sobre Coulomb. La fuerza debe ir expresada en Newton y la carga prueba debe ir expresada en Coulomb. ¿Por qué casi nunca se usa un Coulomb en la práctica? Bueno, si usamos un Coulomb es una cantidad enorme de carga, esto con referencia a la carga prueba. Y la fuerza generada sería tan grande que modificaría el sistema de carga y la carga muestra. En la práctica se usan cargas de pruebas diminutas de orden de microcoulomb o nanocoulomb para que no afecte lo que es el entorno o la intensidad de las cargas muestras. Ahora vamos a comprender qué es el campo eléctrico por medio de un ejemplo. Ese ejemplo lo vamos a distribuir en 4 pasos. En el primer paso observamos o visualizamos 2 cuerpos, A y B, con cargas positivas. El cuerpo A tiene muchas cargas positivas y el cuerpo B tiene una sola carga positiva. Esto significa que el cuerpo A genera un efecto en el espacio que lo rodea debido a sus cargas positivas. En el segundo paso, observamos que el cuerpo B, que es la carga prueba, se coloca cerca del cuerpo A, se aproxima. El cuerpo A ejerce sobre el cuerpo B una fuerza electrostática que tiene dirección hacia la derecha. Esa fuerza es de repulsión porque ambas cargas son positivas, ambas cargas son protones y son iguales, entonces va a haber repulsión, por eso esa fuerza se genera con dirección hacia la derecha. ¿Qué ocurre acá? Bueno, ocurre que B, siendo empujado por A hacia la derecha porque tiene mayor número de cargas,
La fuerza F depende de la cantidad de carga de A y la distancia entre A y B. Mientras menor sea la distancia, mayor va a ser la fuerza. Y como A tiene mayor carga, entonces va a tener mayor empuje sobre la carga prueba. En el tercer paso, observamos que retiramos del punto B y marcamos esa posición con el punto P. O sea, vamos a retirar la carga muestra de este punto y vamos a marcar ese punto con la letra P. Esto significa que en el punto P es el lugar donde antes estuvo B, o sea, la carga prueba. A todavía tiene su efecto en ese punto del espacio, aunque no esté la carga prueba. Todavía A va a generar un efecto a ese punto. En el cuarto paso, colocamos en el punto P nuevamente la carga prueba positiva, donde observamos que A, por tener mayor número de cargas, va a ejercer sobre la carga prueba que está en el punto P una fuerza electrostática hacia la derecha, al igual que en el segundo paso. En conclusión, se tiene que la fuerza que le produce lo que es el cuerpo A la carga prueba se va a ejercer una fuerza con respecto al punto P, que es la misma fuerza electrostática, que su dirección va a estar hacia la derecha, porque las dos son cargas positivas y va a haber repulsión, son cargas iguales. Esto nos permite definir el campo eléctrico en ese punto, ya que la dirección del campo eléctrico va a ser la misma dirección de lo que es la fuerza electrostática que le produce el cuerpo A el punto P o carga prueba. En resumen, el campo eléctrico en un punto P es la fuerza que el cuerpo A ejerce sobre una carga de prueba colocada en ese punto, dividida por el valor de esa carga. Aquí se cumple la ecuación de intensidad de campo eléctrico, que dice que la intensidad de campo eléctrico es igual a la fuerza entre la carga prueba. Dirección de campo eléctrico. Como toda magnitud vectorial, el campo eléctrico que genera una carga posee dirección y sentido, porque es un vector. Como la carga prueba es una escalar, entonces el campo eléctrico también tendrá la misma dirección que la fuerza eléctrica. Es decir, el campo eléctrico y la fuerza eléctrica son paralelos. A donde vaya la fuerza eléctrica o la fuerza electrostática, va a ir lo que es el campo eléctrico. También podemos decir que la fuerza ejercida por un cuerpo con carga puntual Q sobre un cuerpo con carga prueba que se encuentra dentro de un campo eléctrico es igual al producto entre el campo eléctrico por el valor de la carga prueba. Esta ecuación se deriva de la ecuación principal de intensidad de campo eléctrico. Lo que hicimos acá no fue más que despejar la fuerza generada, conociendo que la fuerza, su unidad en el Sistema Internacional de Medida, va a ser el Newton, la intensidad de campo eléctrico, Newton sobre Coulomb, la carga prueba va a ser Coulomb y la carga generadora del campo eléctrico o muestra también va a ser el Coulomb. Y como el campo eléctrico va a tener la misma dirección que la fuerza, entonces ambos van a ser paralelos. Características del campo eléctrico. Dentro de las características del campo eléctrico tenemos lo siguiente, que es invisible, que es tridimensional y rodea la carga, que es una cantidad vectorial, tiene medida, dirección y sentido. Tiene origen en las cargas eléctricas o en las cargas eléctricas. El campo producido por una carga puntual positiva apunta en la dirección que se aleja de la carga y el campo producido por una carga puntual negativa apunta hacia la carga. Esto quiere decir que de las cargas puntuales positivas van a salir las líneas de campo eléctrico y de las cargas puntuales negativas van a entrar las líneas de campo eléctrico. También podemos decir que la intensidad del campo disminuye a medida que la distancia aumenta. Quiere decir que la intensidad del campo va a ser inversamente proporcional a
la distancia. A medida que la intensidad del campo va a disminuir, la distancia va a aumentar y viceversa. En resumen, el campo eléctrico es la fuerza por unidad de carga que el cuerpo Q o de la carga muestra ejerce sobre una carga prueba, situado en cualquier punto en el espacio. Campo eléctrico total sobre una carga de prueba. El campo eléctrico total en una carga de prueba es la suma vectorial de los campos eléctricos generados por todas las cargas puntuales que la rodean. El campo eléctrico es una magnitud vectorial, tiene módulo, dirección y sentido. El campo total es la suma vectorial de todos los campos individuales. El resultado es un vector con dirección y módulo en el espacio. Acá podemos observar una imagen donde tenemos 4 cargas muestras, 3 protones y un electrón, al cual le colocamos una carga prueba a ciertas distancias con respecto a cada carga. Y esas cargas muestras le van a generar una intensidad a esa carga prueba. Entonces, para nosotros poder calcular lo que es el campo eléctrico resultante cuando se nos presenten este tipo de situaciones, entonces debemos calcular el campo eléctrico que le genera cada carga muestra a la carga prueba y luego calcular lo que es el campo eléctrico resultante por el teorema de Pitágoras y sumatorias de campo eléctrico en el eje de la X y sumatorias de campo eléctrico en el eje de la Y. Ahora vamos a conocer las ecuaciones o fórmulas del campo eléctrico de una carga puntual. El campo eléctrico y la dirección de una carga puntual o fuente puede calcularse si se conoce la carga prueba y la fuerza eléctrica ejercida. Para eso vamos a tener la siguiente ecuación. Si tenemos la carga prueba y la fuerza eléctrica ejercida, entonces podemos decir que el campo eléctrico puntual va a ser igual a la fuerza entre la carga prueba. Acá podemos entonces despejar lo que es la fuerza si tenemos que calcular la fuerza. Y nos dice que la fuerza va a ser igual a la carga prueba por el campo eléctrico. Ahora, si una carga puntual o fuente Q o muestra genera un campo en un punto a una distancia R, entonces nos vamos a apoyar en la siguiente ecuación que nos dice que el campo eléctrico va a ser igual a la constante de Coulomb por el módulo de esa carga puntual o carga muestra entre la distancia que hay entre esa carga muestra y la carga prueba elevada al cuadrado. Como se dijo anteriormente, si actúan más de una carga puntual o muestra o fuente en el sistema, entonces nos tocaría calcular el campo eléctrico resultante por lo que es el teorema de Pitágoras de sumatoria de fuerza en el eje X y en el eje Y. Ahora, las dimensiones de la fuerza eléctrica son en Newton y las dimensiones del campo eléctrico es Newton sobre Coulomb. Entonces, acá abajo podemos observar un resumen de las ecuaciones que vamos a utilizar para poder calcular lo que es intensidad de campo eléctrico y lo que es una carga puntual cuando hay una distancia entre la carga muestra, o sea, una distancia considerada entre la carga muestra y la carga prueba. Líneas de campo eléctrico. Las líneas de campo eléctrico se usan para visualizar o representar gráficamente el campo eléctrico generado por partículas cargadas. Son líneas imaginarias que entran o salen de las partículas cargadas en todas las direcciones. Aquí vamos a encontrar varios tipos o 2 tipos de líneas de campo eléctrico. Entonces, cuando hablamos de los tipos, podemos decir que la forma de las líneas de campo generadas por un cuerpo cargado pueden depender de la forma geométrica que presentan los cuerpos cargados. De esa manera puede haber 2 tipos de campo, uniformes y no uniformes. Las líneas de campo eléctrico uniformes son las líneas salientes o entrantes. Son paralelas, presentan el mismo espacimiento entre ellas, o sea, la misma medida. Se puede generar, por ejemplo, entre 2 placas cargadas con cargas eléctricas opuestas, como se observa en la figura. Tenemos una placa positiva y una placa negativa. Como bien sabemos, las líneas de campo eléctrico salen de lo que son las cargas positivas y llegan a las cargas negativas.
También tenemos la línea de campo eléctrico no uniformes. El campo eléctrico no es uniforme y suelen ser curvados y la dirección en cada punto puede cambiar, ya que se traza una línea tangente para hallar la dirección en un punto determinado. Aquí observamos entonces lo que son unas líneas de campo eléctrico generadas por dos cargas, el cual, de acuerdo a lo que observamos en la línea, tenemos que la carga positiva, que es el protón, va a tener mayor intensidad que la carga negativa, que es el electrón. Como son cargas diferentes, ellas se van a atraer, pero lo que es la carga positiva va a atraer más a la carga negativa porque es mayor. Entonces, el vector campo eléctrico va a transitar por esas líneas de campo eléctrico tangencialmente, porque recuerden que el vector campo eléctrico es un vector, es una flecha, lo cual no se puede curvar en las líneas, entonces siempre se va a salir por la tangente. ¿Okay? Deben tener en cuenta eso. Y mientras mayor sean cerradas las líneas, entonces habrá mayor intensidad de campo eléctrico. Y viceversa, si las líneas son más abiertas, entonces va a haber menor intensidad de campo eléctrico. A esa conclusión se llega que cuando las líneas de campo eléctrico entran o salen de una carga en ese punto, cuando están entrando, entonces va a tener mayor intensidad de campo eléctrico porque las líneas van a estar más cerradas. Tipo de línea de campo eléctrico según su carga. Acá tenemos líneas de campo eléctrico de cargas puntuales. Observamos acá campo eléctrico, una carga puntual positiva y acá se puede determinar o observar que en las cargas positivas de las cargas puntuales, las líneas de campo eléctrico van a ir saliendo de la carga. En campo eléctrico de cargas negativas, lo que refiere a cargas puntuales, las líneas de campo eléctrico van a entrar a la carga. Cabe destacar que en estos puntos, a pesar de que son cargas puntuales, no tienen otra carga cerca, estas líneas de campo eléctrico no se van a desaparecer, ellas van a seguir su origen, su camino, hasta encontrar otra carga de diferente denominación, en este caso un electrón y en este caso un protón, para ello poder terminar su proceso, pero no se pierden las líneas. Las líneas de campo eléctrico de dos cargas. Tenemos el dipolo o tipo dipolo. El dipolo se da cuando tenemos dos cargas de diferente denominación, o sea, un protón y un electrón con la misma intensidad, con su misma magnitud. Entonces, cuando se nos presente este tipo de situaciones con estas dos cargas diferentes con la misma magnitud, entonces vamos a estar en presencia de un dipolo y se nos va a presentar unas líneas de campo eléctrico perfectas, ¿ok? Donde van a salir del protón y van a entrar al electrón. Sumamente, como observan en la imagen, unas líneas muy prolijas, muy perfectas. También tenemos la línea de campo eléctrico con cargas iguales. Bien saben que las cargas iguales se repelan, sea protón y protón o electrón y electrón. Acá observan, a simple vista podemos observar que las dos cargas tienen la misma intensidad o la misma medida porque tienen el mismo tamaño. Y acá se repelan las líneas, pero se repelan uniformemente, muy prolijas. Por eso determinamos que tienen la misma carga, las dos. ¿Okay? Son muy perfectas. ¿Okay? Cuando se nos presenta este tipo de casos, que una carga tiene mayor intensidad que otra, igual va a haber repulsión, pero se va a ver un empuje de la que tiene mayor intensidad hacia la que tiene menor intensidad. Se va a observar a simple vista. Ahora, las características de las líneas de campo eléctrico. Según su origen y destino, las líneas parten de las cargas positivas y apuntan a las cargas negativas. No se cruzan. Quiere decir que las líneas de campo nunca se cruzan. Si lo hicieran, el campo tendría dos direcciones en un mismo punto. Cuando hablamos de su densidad de líneas, entonces a mayor densidad de línea de campo eléctrico, mayor es la intensidad del campo eléctrico. De acuerdo a su forma de las líneas, se puede ser rectas o curvas dependiendo de la distribución de las cargas. Recta cuando tenemos campo eléctrico totalmente uniforme y curva cuando tenemos campo eléctrico no uniformes.
En resumen, entonces, de acuerdo a lo que es las líneas de campo eléctrico, podemos decir que las líneas de campo eléctrico son líneas imaginarias que sirven para representar el campo eléctrico. Fue una idea presentada por el científico inglés Michael Faraday entre el año 1791 y 1867 para mostrar la noción de la intensidad y de la orientación del campo eléctrico. Acá entonces tenemos los 4 ejemplos más comunes, que es líneas de campo eléctrico generada por una carga puntual. En este caso colocamos el protón, en el cual salen las líneas de campo eléctrico. Tenemos también líneas de campo eléctrico con cargas iguales, en este caso positivas, con la misma denominación, porque se observa una repulsión o unas líneas de campo eléctrico debido a la repulsión muy prolija, muy exacta, lo que no quiere decir que las intensidades de las cargas son iguales. Tenemos acá unas líneas de campo eléctrico con cargas diferentes, cual si observamos las líneas de campo eléctrico también son prolijas, son iguales, y las cargas prácticamente son iguales. Entonces vamos a estar en presencia de un dipolo, ya que los dipolos se dan cuando tenemos carga de diferentes signos, o sea, un electrón y un protón, y que tienen iguales medidas o intensidad. Entonces ahí se va a producir lo que es un dipolo, ¿ok? Cargas diferentes con la misma cantidad de carga. Entonces vamos a observar siempre esto, unas líneas de campo eléctrico muy perfectas. Y tenemos la línea de campo eléctrico diferente con diferente intensidad, que observan un protón que tiene mayor intensidad que el electrón, va a haber atracción, pero el protón va a atraer más al electrón porque tiene mayor intensidad. ¿Okay? Y este es el resumen de lo que es lo que podemos observar y conocer de las líneas de campo eléctrico. Ejercicios. El primer ejercicio nos dice calcular la intensidad de campo eléctrico y su dirección que le genera una carga puntual positiva, o sea, una carga fuente, a un punto P, o sea, donde se encuentra una carga prueba de 48 microcoulombs, cuando el campo actúa con una fuerza electrostática o eléctrica de 1,6 newton. Observando la imagen tenemos que existe o hay una carga fuente, que es un protón, que es positiva, y a cierta distancia hay un punto P donde hay una carga prueba que equivale a 48 microcoulombs. Esa carga fuente le genera una repulsión a la carga prueba o viceversa, porque las dos son protones, o sea, las dos son positivas. Y esa fuerza electrostática de repulsión se va a manifestar hacia la derecha con un valor de 1,6 newton. La carga prueba, como lo dice el enunciado, tiene un valor de 48 microcoulombs y como bien saben, para poder trabajar con la ecuación de Coulomb, debemos introducir el valor de la carga en unidad de Coulomb, lo cual debemos multiplicar por 10 a la menos 6, quedándome una carga prueba de 48 por 10 a la menos 6 Coulomb. Si analizan bien el valor de la carga prueba, va a ser menor a un Coulomb, lo cual no me va a afectar las propiedades de la carga fuente. Una vez analizado lo que es el gráfico o la imagen, entonces ya podemos extraer los datos. Como los datos tenemos que la carga prueba me vale 48 por 10 a la menos 6 Coulomb. La fuerza que le genera la carga fuente a esa carga prueba o viceversa va a ser una fuerza de repulsión que me vale 1,6 newton. Me manda a calcular el vector campo eléctrico y su dirección. Como me dan lo que es la carga prueba y me dan la fuerza, entonces yo voy a trabajar con las fórmulas para calcular el vector campo eléctrico que me relaciona la fuerza y la carga prueba, que me dice que el vector campo eléctrico va a ser igual a la fuerza entre la carga prueba. Sustituyendo valores, tengo lo siguiente. El vector campo eléctrico va a ser igual a la fuerza, que es 1,6 newton, entre la carga prueba, que es 48 por 10 a la menos 6 Coulomb.
arrojándome un resultado de que el vector campo eléctrico va a ser igual a 33.333,33 newton sobre coulomb. Si este resultado yo lo quiero expresar en notación científica, entonces lo que hago es correr la coma 1, 2, 3 y 4 espacios hacia mi izquierda, ¿okay? Quedándome que el vector campo eléctrico va a ser igual a 3,3 por 10 a la 4 newton sobre coulomb, porque se corrieron 4 espacios hacia mi izquierda. Ahora debo calcular lo que es la dirección. Para calcular la dirección debo tener en cuenta que no me están pidiendo una dirección angular. Okay. Entonces yo tomo como referencia la carga prueba, porque bien saben que la dirección de un campo eléctrico va a ser igual a la dirección de la fuerza. Van a tener el mismo sentido y la misma dirección. Lo cual, entonces, si la fuerza me va hacia la derecha porque es repulsión, esa fuerza de 1,6, entonces la dirección de ese campo eléctrico también me va a ir hacia mi derecha, con la misma dirección y el mismo sentido de la fuerza eléctrica o electrostática, porque deben ser paralelas. Entonces, esa dirección va a ser hacia la derecha del punto P, ya que el campo eléctrico tiene la misma dirección y sentido que la fuerza eléctrica. Y ese es el resultado. El ejercicio 2 nos dice calcular la magnitud de la intensidad del campo eléctrico en el punto medio P entre dos cargas puntuales cuyos valores son carga 1, 9 microcoulomb, carga 2, 4 microcoulomb y están separadas la carga 1 de la carga 2 a una distancia de 16 centímetros. Analizando el enunciado, me dice que existe una carga 1 de 9 microcoulomb, que es un protón, y una carga 2 de 4 microcoulomb, que también es un protón, y ellas están separadas a una distancia de 16 centímetros. Que en el medio de ellas dos existe un punto P. Como bien saben, en el punto P se va a generar una carga prueba. ¿Okay? Yo voy a calcular el campo eléctrico resultante que le genera la carga 1 y la carga 2 a esa carga prueba que está en el medio de esas dos cargas. Okay. Entonces, yo tengo la distancia que separa la carga 1 de la carga 2, que es 16 centímetros, pero como bien saben, yo para poder trabajar con distancia en la ecuación de Coulomb, porque me mandan a calcular el campo eléctrico resultante, yo debo trabajarlo en metros. Así que debo dividir esos 16 centímetros entre 100 para pasarlo a metros. Me va a quedar 0,16 metros. Como el punto P está en el medio de las dos cargas, de la carga 1 y carga 2, ese 0,16 lo divido entre 2 para saber la distancia que hay entre la carga 1 y el punto P o la carga prueba y la carga 2 y el punto P o carga prueba. Al dividir 0,16 metros entre 2 me queda que la distancia que hay de la carga 1 al punto P va a ser 0,08 metros. Y la distancia que hay de la carga 2 al punto P va a ser igual también a 0,08 metros. También debo tener en cuenta que para yo trabajar igualmente con las cargas en la ecuación de Coulomb, no la puedo trabajar en microcoulomb. Así que debo pasarlo a Coulomb tanto la carga fuente 1 y la carga fuente 2, porque están en microcoulomb. ¿Okay? Para yo pasarlo a Coulomb, divido por 10 a la menos 6. Quedándome que la carga 1 va a ser igual a 9 por 10 a la menos 6 Coulomb. Y la carga 2 va a ser igual a 4 por 10 a la menos 6 Coulomb. Una vez ya analizado lo que es el gráfico, entonces yo puedo proyectarlas, puedo analizar cómo se proyectan esos campos eléctricos con respecto a la carga prueba, que es la carga en estudio. Si yo analizo lo que es la carga 1, primero con la carga prueba, que es el punto P, veo que los dos son protones, porque la carga fuente 1 es un protón, es positivo, y la carga prueba siempre va a ser un protón positivo. Entonces va a haber repulsión, por lo cual el campo eléctrico 1 se va a proyectar hacia la derecha de esa carga prueba o punto P. Analizando lo que es la carga fuente o puntual 2, que va a ser de 4 por 10 a la menos 6 Coulomb con respecto a la carga prueba o punto P,
observo que esa carga 2 va a ser un protón que es positiva y la carga prueba, como es positiva, me va a causar una repulsión, logrando que ese campo eléctrico 2 se va a proyectar hacia el lado izquierdo de esa carga prueba, o sea, para el eje de las X negativo. Entonces voy a tener campo eléctrico 1 hacia mi derecha y campo eléctrico 2 hacia mi izquierda. Recuerden que yo voy a calcular el campo eléctrico resultante que le genera la carga fuente o puntual 1 y la carga fuente o puntual 2 a esa carga prueba o punto P. Así que a mí me interesa son los campos eléctricos que llegan a esa carga prueba o a ese punto P. ¿Okay? Entonces, extrayendo los datos, tengo que la carga 1 o carga fuente 1 es igual a 9 por 10 a la menos 6 coulomb. La carga fuente 2 va a ser igual a 4 por 10 a la menos 6 coulomb. Me mandan a calcular el campo eléctrico resultante que le ocasiona esa carga fuente 1 y 2 al punto P o carga prueba. Y me mandan a calcular la dirección. Tener en cuenta que acá no me están pidiendo la dirección angular. ¿Okay? Conociendo que como voy a trabajar con la ecuación de Coulomb para campo eléctrico, debo conocer la constante de Coulomb que me vale 9 por 10 a la 9 newton metros cuadrados sobre Coulomb al cuadrado. Una vez ya extraído los datos, entonces determino la ecuación por el cual yo voy a determinar o calcular lo que es el campo eléctrico resultante. Bien saben que para yo calcular el campo eléctrico resultante, yo utilizo el teorema de Pitágoras, que me dice que el campo eléctrico resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de la sumatoria del componente de los campos eléctricos en X elevado al cuadrado, más la sumatoria de los componentes del campo eléctrico en Y elevado al cuadrado, raíz cuadrada. Y para yo calcular lo que es el escalar o el campo eléctrico absoluto de cada carga o que le ocasionan cada carga a la carga prueba, yo utilizo la ecuación de Coulomb para campo eléctrico que me dice que el campo eléctrico escalar va a ser igual a la constante de Coulomb por el módulo de la carga fuente o valor absoluto, que significa que no puedo colocar signos negativos, entre la distancia que hay entre la carga fuente y la carga prueba elevada al cuadrado. Entonces, ahora me toca calcular el escalar o el valor absoluto de el campo eléctrico 1 y el campo eléctrico 2 aplicando la ecuación de Coulomb. Al yo calcular el campo eléctrico 1, me queda que el campo eléctrico 1 va a ser igual a la constante de Coulomb por la carga fuente 1 en su valor absoluto entre la distancia que hay entre la carga fuente 1 y la carga prueba elevada al cuadrado. Si sustituyo valores, me queda que el campo eléctrico 1 va a ser igual a la constante de Coulomb, que es 9 por 10 a la 9 newton metros cuadrados sobre Coulomb al cuadrado, por la carga fuente 1, que es 9 por 10 a la menos 6 Coulomb, valor absoluto sin signo negativo, entre lo que es la distancia que hay entre la carga fuente 1 y el punto P o carga prueba, que es 0,08 metros, esto elevado al cuadrado. Si aplico matemática, me queda que el campo eléctrico 1 va a ser igual a la multiplicación o al producto de la constante de Coulomb por la carga fuente en la parte superior o en el numerador, que me queda 81.000 newton sobre Coulomb por metros cuadrados, porque acá se van lo que es el Coulomb de la carga fuente con el cuadrado del Coulomb que está como denominador en la constante de Coulomb. Y acá en el denominador me queda que 0,08 elevado al cuadrado es 0,0664 metros cuadrados. ¿Okay? Esto arrojándome un resultado de un campo eléctrico 1, si divido 81.000 entre 0,0064, de 1,27 por 10 a la 7 newtons sobre Coulomb, porque un metro cuadrado que está dividiendo se elimina con un metro cuadrado, o corrido, un metro cuadrado que está multiplicando se elimina con un metro cuadrado que está dividiendo. ¿Okay? Entonces ya yo tengo mi campo eléctrico 1. Ahora calculo mi campo eléctrico 2. Para yo calcular mi campo eléctrico 2, aplico la misma ecuación de Coulomb y el mismo procedimiento que realicé en el campo eléctrico 1, solamente que tomo como referencia ahora la carga fuente o carga puntual 2, que me vale 4 por 10 a la menos 6 Coulomb. Sustituyo valores entonces, me dice que el campo eléctrico 2 va a ser igual a la constante de Coulomb, que es 9 por 10 a la 9 newton metros cuadrados sobre Coulomb al cuadrado, por la carga fuente o carga puntual 2, que me vale 4 por 10 a la menos 6 Coulomb, valor
absolutos entre la distancia que hay entre la carga 2 y la carga prueba punto P, que es 0,08 metros elevado al cuadrado. Resuelvo matemáticamente y me queda que el campo eléctrico 2 va a ser igual a, multiplico la constante de Coulomb con la carga fuente 2, me da 36.000 newtons sobre Coulomb por metros cuadrados, porque acá elimino el Coulomb de la carga fuente 2 con el cuadrado de lo que es el Coulomb, que está como denominador en la constante de Coulomb. Y esto divido entre la distancia que hay entre la carga fuente 2 y el punto P o carga prueba elevada al cuadrado, que me da 0,0064 metros cuadrados. Acá hago la división de 36.000 entre 0,0064 metros cuadrados, eliminando un metro cuadrado que está como numerador con el metro cuadrado que está como denominador, y resuelvo matemática, hago la división. Me queda que el campo eléctrico 2 va a ser igual a 5,63 por 10 a la 6 newton sobre Coulomb. Acá ya yo tengo entonces el campo eléctrico 1 y tengo el campo eléctrico 2. Me tocaría calcular lo que es el campo eléctrico resultante. Para yo calcular el campo eléctrico resultante, yo determino un sistema de coordenadas para yo poder ubicar cómo llegan los dos campos eléctricos a la carga en estudio, que es la carga prueba o punto P. Entonces tengo mi sistema de coordenadas X, Y grafico que mi campo eléctrico 1 me llega hacia las X positivo y mi campo eléctrico 2 me llega hacia las X negativo. Sé que mi campo eléctrico 1 es igual a 1,27 por 10 a la 7 newton sobre Coulomb. Y mi campo eléctrico 2 es igual a 5,63 por 10 a la 6 newton sobre Coulomb. Y para yo calcular ese campo eléctrico resultante, yo aplico teorema de Pitágoras, que me dice que el campo eléctrico resultante va a ser igual a la sumatoria de las componentes del campo eléctrico en X elevado al cuadrado, más la sumatoria de las componentes del campo eléctrico en Y elevado al cuadrado, raíz cuadrada. Ahora, si observo acá, tanto el campo eléctrico 1 como el campo eléctrico 2 solamente tienen componentes en X, no tienen componente en Y. Entonces hago sumatoria de componentes del campo eléctrico en X, sumatoria vectorial. Eso quiere decir que debo tener en cuenta lo que son las direcciones de esos vectores, o sea, el signo direccional. Entonces digo, la sumatoria de campo eléctrico en X va a ser igual a el campo eléctrico 1 en X más el campo eléctrico 2 en X. El campo eléctrico 1 en X va a ser igual a 1,27 por 10 a la 7 newton sobre Coulomb, más el campo eléctrico 2 en X, que como está para el lado negativo, va a ser menos 5,63 por 10 a la 6 newton sobre Coulomb. Acá entonces, relaciono lo que son los signos, hago multiplicación de signos, digo más por menos, menos. Entonces me queda que la sumatoria de campo eléctrico en X va a ser igual al campo eléctrico 1X, que es 1,27 por 10 a la 7 newton sobre Coulomb, menos el campo eléctrico 2 en X, que es igual a 5,63 por 10 a la 6 newton sobre Coulomb. Aquí hago mi suma vectorial, lo que me indica que voy a restar y colocar el signo del número que tiene mayor valor, quedándome una sumatoria de campo eléctrico en X igual a 7,07 por 10 a la 6 newton sobre Coulomb. Ahora hago mi sumatoria de fuerza en X, en Y, corrido. Como les dije, tanto el campo eléctrico 1 como el campo eléctrico 2 no tienen componente en Y, ¿ok? Como no tienen componente en Y, entonces yo puedo decir que la sumatoria de campo eléctrico en Y va a ser igual a el campo eléctrico 1 en Y, o la componente en Y, en X, corrijo, más en Y, más el campo eléctrico 2 en Y. ¿Okay? Aquí corrijo, aquí es en Y, no en X, ¿ok? Entonces, yo sé que ninguna de las dos tiene componente en Y, entonces va a ser 0 más 0. Entonces, la sumatoria de campo eléctrico en Y va a ser igual a 0. Vamos a tener una sola componente que es en X. Entonces, aquí me va a arrojar que el vector campo eléctrico, porque lo voy a necesitar para poder graficar mi vector resultante y buscar la dirección, va a ser igual a la suma, al componente en X de ese vector, que va a ser la sumatoria en X, 7,07 por 10 a la 6 newton sobre Coulomb, y más la componente en Y, que sé que me vale 0. Este es el vector campo eléctrico.
Ahora con el vector campo eléctrico yo puedo aplicar Pitágoras y hallar lo que es el campo eléctrico resultante. Recuerden que este es el vector campo eléctrico resultante, ¿ok? Entonces, al yo aplicar Pitágoras, me queda que mi vector, que mi campo eléctrico resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de la componente en X, o la sumatoria del vector campo eléctrico en X, que es 7,07 por 10 a la 6 newtons sobre Coulomb al cuadrado, más la componente del vector campo eléctrico en Y, que es 0. Aplico matemática. Cuando aplico matemática, me queda entonces que mi vector campo eléctrico resultante va a ser igual a 7,07 por 10 a la 6 newton sobre Coulomb, eliminando el cuadrado con la raíz cuadrada. ¿Ok? Ya con esto, ya yo puedo entonces ubicar mi dirección. Para yo ubicar mi dirección, entonces yo hago lo que es, tengo mi vector con mi vector que ya lo conozco, entonces yo grafico ese vector en un sistema de coordenadas colocando la componente en X, que es 7,07 por 10 a la 6. ¿Ok? Acá la tengo. Y sé que en Y no me tiene componente, arrojándome que ese vector campo eléctrico resultante de 7,07 por 10 a la 6 newtons sobre Coulomb se va a proyectar hacia el eje de las X positivo. Entonces, como no me lo piden angular, entonces mi dirección va a ser hacia la derecha del punto P hasta la carga 2. ¿Ok? Esa va a ser la dirección del campo eléctrico. Ahora, si me lo piden angular, bueno, yo sé que la dirección angular va a ser desde el eje de las X positivo en sentido antihorario hasta la aguja del reloj. Y como el vector no se ha movido del eje de las X positivo, entonces la dirección angular va a ser igual a 0. El tercer ejercicio nos dice determinar la magnitud resultante de la intensidad del campo eléctrico y su dirección angular con respecto a un punto P, o sea, donde hay una carga prueba, dirigido por dos cargas puntuales, o sea, dos cargas fuentes. La carga fuente 1 es de 7 microcoulomb y la carga fuente 2 es de menos 2 microcoulomb. O sea, vamos a estar en presencia de un protón y un electrón. Distribuida de la siguiente manera como se observa en la imagen. Entonces, si observamos en la imagen, tenemos que se proyecta un triángulo rectángulo, o sea, de 3 vértices, donde en uno de sus vértices vamos a tener una carga fuente 1 de 7 microcoulomb, en el otro que va a ser un protón, y en el otro vértice vamos a tener una carga fuente 2 de menos 2 microcoulomb, que va a ser un electrón, y que ellas van a estar generando un campo eléctrico a un punto P o una carga prueba que se va a encontrar en la parte superior de ellas dos. ¿Okay? También tenemos la distancia que hay entre la carga fuente 1 y esa carga prueba, que es de 0,6 metros, y la distancia que hay de esa carga fuente 2 y esa carga prueba, que es 0,3 metros. También nos da el ángulo que se forma entre lo que es las X positivas y lo que es la hipotenusa de ese triángulo, que a la vez es la distancia que hay entre la carga 1 y la carga prueba, y ese ángulo va a ser de 31 grados. Como bien sabemos, acá lo que es carga no podemos trabajarla en microcoulomb, lo cual lo debemos llevar a coulomb. Lo multiplicamos por 10 a la menos 6, quedándome una carga fuente 1 de 7 por 10 a la menos 6 coulomb y una carga fuerte 2 de menos 2 por 10 a la menos 6 coulomb. Una vez ya analizado el ejercicio, debo tener en cuenta que me están pidiendo la reacción que le causa esa carga fuente 1 y esa carga fuente 2 a lo que es la carga prueba, o sea, el campo magnético que le genera. ¿Okay? Ahora yo voy a ver cómo se proyectan cada una de esas cargas, la carga fuente 1 y la carga fuente 2, con respecto a lo que es la carga prueba. O sea, voy a ver cómo se genera ese campo eléctrico. ¿Okay? Entonces, observo que la carga fuente 1 es un protón y la carga prueba por origen también va a ser un protón. Entonces va a haber repulsión. Entonces ese campo eléctrico se va a proyectar en el primer cuadrante. ¿Okay? Ya yo sé ya que en el primer cuadrante, como la carga va a estar en el plano, yo tengo que sacarle componentes en X y componentes en Y. Ahora relaciono lo que es la carga fuente 2, que es menos 2 por 10 a la menos 6 coulomb, con lo que es la carga prueba. Si observo, la carga fuente 2 es un electrón y la carga prueba es un protón. Como son diferentes, entonces va a haber atracción. ¿Okay? Entonces, ese campo eléctrico se va a encontrar exactamente en el eje de las Y negativo. O sea, no tengo que descomponer.
Una vez ya determinado cómo llegan los campos eléctricos al punto en estudio, que es el punto P o carga prueba, entonces yo puedo extraer los datos. Cuando extraigo los datos, tengo que la carga fuente 1 va a ser igual a 7 por 10 a la menos 6 coulomb. La carga fuente 2 va a ser igual a menos 2 por 10 a la menos 6 coulomb. Me mandan a calcular el campo eléctrico resultante y su dirección angular. Como voy a calcular campo eléctrico resultante, yo sé que voy a utilizar lo que es la ecuación de Coulomb para calcular el producto escalar o para calcular el escalar o el módulo de los campos eléctricos. Así que voy a necesitar lo que es la constante de Coulomb, que me vale 9 por 10 a la 9 newton metros cuadrados sobre Coulomb al cuadrado. Una vez ya conocido los datos y haber analizado lo que es el gráfico, entonces ya yo puedo calcular tanto el módulo del campo eléctrico 1 como del campo eléctrico 2 por la ecuación de Coulomb. Esto para yo poder calcular el campo eléctrico resultante. Y para calcular ese campo eléctrico resultante, yo voy a utilizar lo que es el teorema de Pitágoras, que me dice que el campo eléctrico resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de los componentes del campo eléctrico en X elevado al cuadrado, más la sumatoria de los campos eléctricos en Y elevado al cuadrado. ¿Okay? Todo esto raíz cuadrada. ¿Okay? Entonces, para yo calcular el módulo de cada uno de esos campos eléctricos, entonces yo utilizo la ecuación de Coulomb, que me dice que el campo eléctrico va a ser igual a la constante de Coulomb por el valor absoluto de la carga fuente entre la distancia que hay entre esa carga fuente y lo que es la carga prueba. ¿Okay? Entonces, ya con esto, ya yo puedo calcular los dos campos eléctricos. ¿Okay? Cuando calculo el campo eléctrico 1, aplicando la ecuación de Coulomb, me queda que el campo eléctrico 1 va a ser igual a la constante de Coulomb por el módulo de la carga fuente 1 entre la distancia que hay entre la carga fuente 1 y el punto P o carga prueba, esto elevado al cuadrado. Si sustituyo valores, tengo que el campo eléctrico 1 es igual a 9 por 10 a la 9 newton metros cuadrados sobre Coulomb al cuadrado por la carga fuente 1, que es 7 por 10 a la menos 6 Coulomb. Este valor absoluto no se toma en cuenta el signo negativo entre la distancia que hay entre la carga fuente 1 y la carga prueba, que es la carga en estudio, o el punto P, que es de 0,6 metros elevado al cuadrado. Aplico matemática y en la parte superior, en el denominador, multiplicando lo que es la constante de Coulomb con la carga fuente 1, me va a quedar 63.000 newtons sobre Coulomb por metros al cuadrado. Esto porque se eliminan el Coulomb de la carga fuente con el cuadrado del Coulomb que está como denominador en la unidad de la constante de Coulomb. ¿Okay? Y como denominador me va a quedar que 0,6 elevado al cuadrado es 0,36. Acá entonces divido 63.000 entre 0,36 y elimino el metro cuadrado que está como numerador con el metro cuadrado que está como denominador, quedándome newton sobre Coulomb. El resultado me arroja que el campo eléctrico 1 va a ser igual a 1,75 por 10 a la 5 newton sobre Coulomb. Aquí tengo mi campo eléctrico 1. Ahora calculo mi campo eléctrico 2. Para calcular mi campo eléctrico 2, aplico lo mismo que hice o el mismo procedimiento que hice para calcular el campo eléctrico 1, solamente que donde va la carga fuente, coloco carga fuente 2. Aplico la ecuación de Coulomb que me dice que el campo eléctrico 2 va a ser igual a la constante de Coulomb por el módulo de la carga fuente 2 entre la distancia que hay entre la carga fuente 2 y el punto P o carga prueba elevado al cuadrado. Sustituyo valores y me queda que el campo eléctrico 2 va a ser igual a la constante de Coulomb, que es 9 por 10 a la 9 newton metros cuadrados sobre Coulomb al cuadrado, por la carga fuente 2, pero valor absoluto, no tomo en cuenta el signo negativo, que es 2 por 10 a la menos 6 Coulomb, entre la distancia al cuadrado que hay entre la carga fuente 2 y el punto P, que es el punto en estudio o carga prueba, que es 0,3 metros elevado al cuadrado. Aplico matemática y me queda que el campo eléctrico 2 va a ser igual a la multiplicación de la constante de Coulomb con la carga prueba 2, que me va a dar 18.000 newtons sobre Coulomb. Acá debo tener en cuenta que elimino el Coulomb con el cuadrado del Coulomb que está como denominador en la unidad de lo que es la constante de Coulomb, quedándome entonces newton sobre Coulomb en la parte superior, metros cuadrados. ¿Okay? Y en la parte como denominador, entonces acá el 0,3 lo elevo al cuadrado, me queda 0,09. Elimino el metro cuadrado que está como denominador con el metro cuadrado que está como denominador, quedándome newton sobre Coulomb.
hago la aplicación de matemática, divido 18.000 entre 0,09, me queda que el campo eléctrico 2 va a ser igual a 2 por 10 a la 5 newton sobre Coulomb. Una vez ya determinado mis dos campos eléctricos, tanto el campo eléctrico 1 y el campo eléctrico 2 en su valor absoluto, entonces yo debo determinar y calcular lo que es el campo eléctrico resultante sobre el punto P o punto de carga de prueba. Para esto yo debo, como lo dije anteriormente en la fórmula, debo entonces utilizar lo que es el teorema de Pitágoras. ¿Okay? Y a su vez debo graficar cómo llegan esos campos eléctricos al punto en estudio, que es el punto P o carga prueba, o donde se encuentra la carga prueba. Entonces, para yo poder calcular lo que es el campo eléctrico resultante, yo debo ubicar tanto las componentes en X de todas las cargas y las componentes en Y para poder introducir en la ecuación de Pitágoras. ¿Ok? Entonces, proyecto lo que es la carga, el campo eléctrico 1 en mi diagrama. Al yo proyectar mi campo eléctrico 1 en mi diagrama, me doy cuenta que como el campo eléctrico 1 está en el plano, entonces yo debo descomponerla tanto en X como en Y, porque está en el primer cuadrante. Entonces voy a tener un campo eléctrico E1X y un campo eléctrico E1Y, sabiendo que el módulo del campo eléctrico, ya lo calculamos, el módulo del campo eléctrico 1 es 1,75 por 10 a la 5 newton sobre Coulomb. ¿Okay? Ahora, para yo proyectar mi otro campo eléctrico, que es mi campo eléctrico 2, yo sé que solamente tiene componente en Y negativo, va a ser hacia abajo, y su valor va a ser de 2 por 10 a la 5 newton sobre Coulomb. El campo eléctrico 2 o la componente del campo eléctrico 2 en X va a ser 0, ¿ok? Va a ser 0. Y también yo para el campo eléctrico 1 yo debo conocer el ángulo que se forma entre el eje de las X y ese campo eléctrico 1, ¿ok? Entonces, ese ángulo yo lo puedo buscar por diferencia de ángulo, observe, o relación de ángulo. Acá yo tengo dos rectas cortadas por una secante y hay un ángulo que se forma en el triángulo entre el eje de las X positivo y la hipotenusa, ¿okay? Que es de 31 grados. Y ese ángulo se alterna internamente con este ángulo que está acá, que va a ser igual a 31 grados. Pero yo no necesito ubicar este ángulo. Yo necesito ubicar el ángulo que se forma entre el campo eléctrico 1 y el eje de las X, en este caso positiva, porque ese campo eléctrico está en el primer cuadrante. Entonces, pero yo sé también que ángulos que se oponen por el vértice son iguales. Entonces, si este ángulo se está poniendo al ángulo que yo necesito, entonces el ángulo que yo necesito también va a ser igual a 31 grados. Esto es para ubicar las componentes del campo eléctrico 1 en X y 1 en Y, ¿ok? Por seno y coseno. Recuerden que la X trabaja con coseno y las Y trabajan con seno de ese ángulo que se forma, que va a ser 31 grados, ¿ok? Ya con esto, teniendo esto claro, entonces ya yo puedo ubicar mis componentes en X y mis componentes en Y. Mi componente o mi sumatoria de campos eléctricos en X va a ser igual a mi E1X más mi E2X. ¿Ok? Recuerden, aquí debo hacer una suma vectorial. Y mi E1X va a ser igual a mi E1, como es X, trabaja con coseno, por coseno de ese ángulo que se forma entre la X y el vector, ¿ok? Que va a ser 31 grados. Más mi E2X. Recuerden que el campo eléctrico 2 no tiene componente en X, que es 0. ¿Ok? Entonces coloco 0. Aquí digo entonces, sustituyo valores y digo, mi campo eléctrico 1, mi E1, mi campo eléctrico, mi sumatoria de campo eléctrico E1X va a ser igual entonces a mi E1, que es 1,75 por 10 a la 5 newton sobre Coulomb por coseno de 31 más 0. Si yo hago mi aplicación matemática acá, multiplico, me queda entonces que esto va a ser igual a 1,50 por 10 a la 5 newton sobre Coulomb más 0. Aquí sumo vectorialmente. Entonces mi componente de campo eléctrico en X va a ser igual a 1,50 por 10 a la 5 newton sobre Coulomb. Tener en cuenta que yo estoy sumando componentes, así que debe ser una suma vectorial. Hay que tomar en cuenta los signos, ¿ok? Signos iguales se suman y se coloca el mismo signo, y signos diferentes se restan y se coloca el signo del número que tiene mayor valor, ¿ok? Ya yo tengo mi sumatoria de campo eléctrico en X o de componentes de campo eléctrico en X. Entonces, hallo ahora en Y. Mi sumatoria de componentes en Y va a ser igual a mi E1Y más mi E2Y. Y mi E1Y va a ser igual a E1 por seno del ángulo que se forma entre las X y el vector que está en el plano, que va a ser 31 grados. ¿Okay? Más
mi componente E2Y. Y mi componente E2Y me vale 2 por 10 a la 5 newtons sobre Coulomb, pero negativo, ¿ok? Negativo. Entonces acá tengo que mi E1 sustituyendo valores es igual a 1,75 por 10 a la 5 newtons sobre Coulomb por seno de 31 grados. Menos porque multiplico signos, más por menos, menos, y me queda menos, menos mi E2Y que me vale 2 por 10 a la 5 newtons sobre Coulomb. Acá hago una suma vectorial teniendo en cuenta que debo multiplicar 1,75 por 10 a la 5 por seno de 31 y me da 9,01 por 10 a la 4 newtons sobre Coulomb. ¿Okay? Esto menos 2 por 10 a la 5 newtons sobre Coulomb. Sumo vectorialmente y me arroja sumatoria de campo eléctrico en Y de menos 1 por 10 a la 5 newtons sobre Coulomb. Ya teniendo mis dos sumatorias, tanto en X como en Y, de las componentes de ese campo eléctrico resultante, yo puedo hallar entonces o ordenar el vector campo eléctrico resultante. El vector campo eléctrico resultante va a ser igual al componente en X más el componente en Y. La componente en X va a ser la sumatoria de campo eléctrico en X, que es 1,50 por 10 a la 5, y menos la sumatoria de los componentes del campo eléctrico en Y, que va a ser 1 por 10 a la 5, J. Yo necesito este vector campo eléctrico para yo poder graficar el campo eléctrico resultante, ¿ok? Después que lo calcule, ¿ok? Y también, bueno, para calcular también el campo eléctrico resultante, porque lo voy a calcular con lo que es el teorema de Pitágoras. Calculo primero entonces el campo eléctrico resultante. Como lo dije anteriormente, el campo eléctrico resultante lo vamos a calcular por el teorema de Pitágoras. ¿Okay? Entonces sustituyo valores. Digo, campo eléctrico resultante va a ser igual a las sumatorias de campo eléctrico en X, que es 1,50 por 10 a la 5, esto elevado al cuadrado, más la sumatoria de campo eléctrico en Y, que es menos 1 por 10 a la 5, ¿ok? Esto elevado al cuadrado. Recuerden aquí que más por menos, menos, aunque igual, si no quieren colocar el signo negativo aquí, no hay problema. Acuérdense que se multiplican tanto el número como el signo. Si multiplico el signo, menos por menos me da más. ¿Okay? Acá aplico matemáticas, aquí elevo al cuadrado y luego sumo. Y me queda entonces que el campo eléctrico resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de 3,46 por 10 a la 10 newtons sobre Coulomb, esto elevado al cuadrado. ¿Okay? Acá me va a arrojar un resultado sacando raíz cuadrada de que el campo eléctrico resultante es igual a 1,86 por 10 a la 5 newtons sobre Coulomb, porque acá elimino lo que es el cuadrado con la raíz cuadrada. Ya teniendo el campo eléctrico resultante, ya yo puedo hallar la dirección. Para yo poder hallar la dirección, yo utilizo el vector campo eléctrico resultante, que ya lo tengo acá, que es 1,50 por 10 a la 5i, menos 1,10 por 10 a la 5j. Para yo poder en un sistema de coordenadas, yo graficar ese campo eléctrico resultante que ya calculé. ¿Okay? Entonces, me paro en lo que es el punto en estudio, que es el punto P, donde se encuentra la carga prueba, y grafico estos dos puntos, tanto en X como en Y. O sea, grafico el vector campo eléctrico resultante. Entonces yo sé que X es positiva, que me vale 1,50 por 10 a la 5. Y sé que Y me va a quedar negativo hacia abajo, que es menos 1 por 10 a la 5. ¿Ok? J. Entonces aquí 1, mis dos paralelas, y me queda un vector campo eléctrico resultante que ya lo calculé de 1,86 por 10 a la 5 newtons sobre Coulomb. Como me mandan a calcular lo que es la dirección, pero angular, yo sé que el ángulo direccional se proyecta desde el eje de las X positivo en sentido antihorario hasta donde está la aguja del reloj, así como se muestra en la figura. Este es mi ángulo direccional. Okay. Entonces yo debo calcular, determinar ese ángulo direccional. Para yo determinar ese ángulo direccional, yo tengo que utilizar relación de ángulos. Yo sé que una vuelta completa me vale 360. ¿Okay? Y yo sé que hay un ángulo que se forma entre mi campo eléctrico resultante y el eje de la X positivo, que lo voy a llamar θ. ¿Okay? Y entonces yo puedo decir que la dirección, que es todo lo amarillo, va a ser igual a una vuelta completa, que es 360, menos este ángulo θ. ¿Okay? Ahora, yo no tengo el ángulo θ, yo debo calcular el ángulo θ. Para calcular el ángulo θ, yo uso la función tangente, ¿okay? Que me dice que θ va a ser igual a la tangente a la menos 1 o a la inversa de la tangente por la sumatoria de las componentes del campo eléctrico en
Y sobre la sumatoria de las componentes del campo eléctrico en X. ¿Okay? Estos valores absolutos, no debemos tomar en cuenta signos negativos. ¿Okay? Acá sustituyo y me queda que θ es igual a la tangente o a la inversa de la tangente de la sumatoria del campo eléctrico en Y es 1 por 10 a la 10, 1,10 por 10 a la 5 y la sumatoria de la componente del campo eléctrico en X va a ser igual a 1,50 por 10 a la 5. Acá divido y me queda entonces, se divido y saco la inversa de la tangente y me queda que el ángulo θ va a ser igual a 36,25 grados. ¿Esta es la dirección? No, esta no es la dirección. Este es el ángulo que se forma entre el eje de las X, en este caso positivo, porque el campo eléctrico está en el cuarto cuadrante. ¿Ok? Entonces el eje de las X positivo hacia donde está el vector que es θ. Yo sé que la dirección es 360 menos θ. Entonces aplico esta ecuación y digo que la dirección va a ser igual a 360 menos θ, que es 36,25. Entonces, la dirección va a ser igual a 323,75. O sea que voy a tener el campo eléctrico resultante, que es 1,86 por 10 a la 5 newton sobre Coulomb, y voy a tener la dirección angular, que es igual a 323,75 grados. El ejercicio número 4 nos dice que una carga de prueba positiva de 2 microcoulombs se coloca entre dos placas paralelas que generan un campo eléctrico uniforme. Debido a este campo eléctrico, la carga experimenta una fuerza eléctrica de 0,06 newton dirigida hacia la derecha. ¿Cuál es la magnitud y la dirección del campo eléctrico uniforme entre las cargas? Observamos acá entonces dos placas, una positiva y una negativa, en el cual se genera lo que son unas líneas de campo eléctrico uniforme y al cual se le ha colocado una carga prueba positiva de 2 microcoulombs que genera una fuerza eléctrica hacia la derecha de 0,06 newton. Acá me mandan a calcular lo que es la magnitud y la dirección del campo eléctrico uniforme entre las cargas. Extrayendo los datos, tengo lo siguiente. Tengo que una carga prueba de 2 microcoulombs. Como bien sabemos, la carga la debemos trabajar en el sistema internacional, que es Coulomb, así que la pasamos a Coulomb, nos queda 2 por 10 a la menos 6 Coulomb. La debemos multiplicar por 10 a la menos 6 para pasarla a Coulomb. Tenemos la fuerza que es 0,06 newton, está en newton, no hay que hacer ninguna conversión. Nos mandan a calcular el campo eléctrico uniforme y su dirección. Entonces, para eso me voy a apoyar en la ecuación de intensidad del campo eléctrico que me relaciona la fuerza con la carga prueba, porque son los datos que me dan. Y me dice que la intensidad de campo eléctrico es igual a la fuerza eléctrica entre la carga prueba. Sustituyo los datos y tengo que la intensidad de campo eléctrico va a ser igual a la fuerza, que es 0,06 newton, entre lo que es la carga prueba, que es 2 por 10 a la menos 6 coulomb, arrojándome una intensidad de campo eléctrico de 0,03 por 10 a la 6 newton sobre coulomb. Acá puedo yo utilizar notación científica y mover la coma hasta el 3, quedándome el siguiente resultado. La intensidad de campo eléctrico va a ser igual a 3 por 10 a la 4 newton sobre coulomb. Estoy moviendo la coma 1 y 2 veces hacia mi derecha. Como la muevo hacia la derecha, entonces voy a restar al 6, le voy a restar los dos movimientos que hice. Me va a quedar 10 a la 4, 6 menos 2, 4, porque moví la coma 2 veces. Así que ese 6 le voy a restar 2, las 2 veces que moví la coma. Y ese va a ser el resultado. Ahora, yo debo determinar la dirección del campo eléctrico, lo cual es muy fácil, porque por teoría yo sé que para donde va la fuerza eléctrica va a ir el campo eléctrico o la dirección del campo eléctrico. Entonces su dirección va a ser la misma que de la fuerza eléctrica. Si la fuerza eléctrica va hacia la derecha, o sea, hacia las cargas positivas, entonces el campo eléctrico también va a ir hacia la derecha, hacia las cargas positivas.
Actividad para que realicen y se retroalimenten. Acá se les muestra 5 ejercicios para que resuelvan y practiquen. ¿Ok? El ejercicio número 1, que refiere a 2 cargas puntuales, nos dice calcular el campo eléctrico neto o resultante en el punto P debido a las 2 cargas puntuales mostradas en la figura. ¿Ok? Acá nos dan las cargas, también nos dan la distancia. El ejercicio 2, que refiere a 3 cargas puntuales, nos dice calcular el campo eléctrico neto o resultante en el punto P debido a las 3 cargas puntuales mostradas en la figura. De igual manera nos muestra las cargas, el valor de las cargas y la distancia de cada carga con respecto a lo que es la carga prueba. El ejercicio número 3, que refiere a 4 cargas puntuales, nos dice calcular el campo eléctrico neto o resultante en el punto P debido a las 4 cargas puntuales mostradas en la figura. En la figura nos muestran las 4 cargas, la distancia que hay de cada carga a lo que es la carga prueba o carga puntual y el valor de cada carga. El ejercicio 4 refiere a lo que es el campo eléctrico o a un campo eléctrico uniforme y nos dice que en una región del espacio existe un campo eléctrico uniforme de magnitud 5 por 10 a la 3 newton sobre Coulomb dirigido hacia la derecha. Una carga de prueba que es 2 microcoulombs se coloca en un punto de esa región. Calcular A, cuál es la fuerza eléctrica que actúa sobre la carga, y B, indicar la dirección y sentido de esa fuerza. Acá podemos observar la imagen del campo eléctrico, la línea de campo eléctrico uniforme, la carga muestra, y bien sabemos que nos dice hacia dónde está apuntando lo que es la fuerza eléctrica. El ejercicio 5 también es sobre el campo eléctrico uniforme y nos dice que en una región del espacio existe un campo eléctrico uniforme de magnitud 2 por 10 a la 4 newton sobre Coulomb dirigido hacia arriba. Una carga prueba de menos 3 microcoulombs se coloca en un punto de esa región. Acá observamos en la imagen. Calcular A, la fuerza eléctrica que actúa sobre la carga, y B, indicar la dirección y el sentido de la fuerza. Acá deben recordar para todos los ejercicios que la dirección del campo eléctrico es la misma dirección de la fuerza, o sea que esos dos vectores se ubican siempre paralelamente. ¿Okay? Como conclusión, se tiene que el campo eléctrico describe cómo una carga ejerce fuerza sobre otra a distancia. Su magnitud depende de la carga y la distancia y se representan por líneas de campo. Como recomendaciones, se tiene que se debe practicar ejercicios con distintas configuraciones de carga, dibujar diagramas claros y revisar bien los datos y unidades.